como familia estar juntos y disfrutar de la palabra del Señor, de compartir los símbolos, disfrutar también de cantar, de hacer memoria de Jesucristo como una iglesia, a pesar de que tuvimos un 2020 complicado. El 2021 parece pintar igual, pero nada imposible ni nada que el Señor no tenga previsto ni que tampoco esté bajo su control. Y hace unos tiempitos atrás, estoy seguro que cada uno de nosotros, o por lo menos nosotros como docentes, tenemos un chip incorporado que es evaluar las cosas que nosotros hacemos y cómo las damos. Y lo hago constantemente con la tarea que me toca como docente, pero también lo hago también con la tarea más que con la tarea con mi vida espiritual, y a lo largo de lo que pasa el año. Y tal vez finalizando el 2020, cada uno de nosotros también tuvo esa luz de parte del Señor de evaluar nuestras vidas, ver las cosas que hicimos bien, ver las cosas que hicimos mal, pedir perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal, y volver a replantearnos cuando comienza este 2021, qué vamos a hacer de nuestra vida de aquí hasta que el Señor nos venga a buscar. Y hoy quiero compartirte dos cosas, dos puntos, que uno lo empezamos a ver en la iglesia de Villa la semana pasada y lo vamos a retomar como para poder ponernos en contexto. Y sí, continúa con el segundo punto para poder terminar con este encuentro que nosotros tenemos. Y no sé cómo lo estás viviendo vos, pero el 2021 también presenta desafíos para nuestra vida como cristianos. Y quiero que veamos dos cositas. La primera de ellas está en el libro de Génesis, ¿sí? Génesis capítulo 22. Te invito a que abras tu Biblia, yo ya la tengo abierta, Génesis capítulo 22. Y vamos a leer algunas cosas de la vida de Abraham, ¿sí? Algo que me llamó poderosamente la atención, perdón, y que realmente hoy como hijos de Dios tenemos que replantearnos. Juan Manuel recién nos decía que después del perdón, nuestra vida no puede quedar ahí como si nada hubiera pasado. Una vuelta escuché es que si te pisa un camión, no podés decir no me pasó nada. Sí, te pasó algo por arriba, un camión. Y si realmente tuviste un encuentro con el Señor, y hemos tenido esa visión de parte de Dios de reconocer nuestros pecados y de realmente ser perdonados, no podemos permanecer inmunes, no podemos permanecer estáticos, no podemos permanecer quietos ante el Evangelio. Y una de las cosas que más nos tiene que llamar la atención es la forma en cómo nos movemos nosotros. Porque justamente nos movemos por las cosas que nos gustan hacer o las cosas que nos da placer. Y si vos te pones a pensar, hoy la educación se centra en eso. No es educar y preparar una generación para el conocimiento y el desarrollo del conocimiento. Hoy se le está metiendo a los chicos en las escuelas y en los distintos niveles de educación que lo más importante es que sean felices y que puedan lograr sus metas y que alcancen lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque justamente lo que moviliza al ser humano, hacer las cosas que le gusta hacer. Y nosotros como cristianos tenemos que empezar a hallar placer en las cosas que hacemos para con nuestro Dios. Génesis, en el capítulo 22 y vamos a leer versículo 1, dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Tal vez para nosotros es algo, lo hemos escuchado varias veces y a veces se torna común, pero es interesante que podamos prestar atención a que Dios le está pidiendo realmente que rindiera a Abraham aquello que realmente él amaba, que era su hijo. La palabra amor o amar es en el original hebreo, tiene una pronunciación difícil, ¿no? Dice ajá, pero dice lo interesante es lo que significa, que es tener un profundo afecto o aquellas cosas que nos producen deleite. Como padres, ¿sí? Esto por ahí los jóvenes a lo mejor lo escuchan, pero a lo mejor todavía no lo pueden dimensionar, pero como papá nos produce deleite en nuestros hijos, ¿sí? Verlos cuando empiezan a caminar, verlos cuando empiezan a decir las primeras palabras, a decir papá o a decir papá, papá, y uno se derrite porque te produce deleites, es el amor que tenemos hacia nuestros hijos. Nos produce placer verlos crecer, desarrollarse y también preocupaciones, ¿sí? Porque problema de chico,
cuando los chicos son chicos, los problemas son de chicos, y cuando los chicos son grandes, los problemas son de grandes. Pero realmente lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es que rindiera realmente lo que él amaba. Y la pregunta es para nosotros, ¿qué es lo que nosotros amamos? Tal vez puede ser que amamos nuestra familia, y entre ellos puede ser que amamos más a nuestro cónyuge, o nos gusta amar más a nuestros hijos, o priorizamos nuestros hijos por encima de nuestro cónyuge. Tal vez nos gusta nuestro trabajo, amamos las cosas que hacemos, entonces nos movilizamos, nos gusta la posición que genera tener un trabajo, un ingreso. Tal vez amamos el dinero. Lamentablemente, Pablo lo decía, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a veces cuando queremos y amamos el dinero, procuramos tener más posesiones o metemos más horas de trabajo o estamos apretados por una deuda, que el dinero en sí no es el problema, sino cuando nosotros ponemos el amor por ese dinero que obtenemos. Y nos olvidamos quien el que hace llover sobre justos e injustos y el que hace bendecir la tarea que nosotros hacemos es cuando Dios está presente en nuestras vidas. Esa es la verdadera bendición. Por eso dice la palabra que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. A veces pensamos que porque tengamos más vamos a poder suplir las necesidades que tenemos. Y no es así. Pero, ¿por qué te quiero hacer hincapié en esto? Porque donde nosotros pongamos nuestro amor o lo que nos produce deleite, es donde nosotros vamos a poner nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Decíamos la semana pasada que definimos lo que amamos porque es donde nosotros ponemos nuestro mayor tiempo y nuestro mayor esfuerzo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros amamos? El Señor Jesús se acercó a los discípulos y le empezaron a decir, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor fue claro, fue categórico, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, en primer lugar, y en segundo lugar amarás a tu prójimo. Pero la primera motivación nuestra, nuestro mayor deleite, tiene que ser amar a nuestro Dios. Ageo, te invito a que busques el libro del profeta Ageo. Yo ya lo tenía marcado, así que lo busqué rápido. Ageo, capítulo 1, te invito a que abras tu Biblia nuevamente allí en Ageo, capítulo 1. El escritor va a hacer hincapié en este profeta, ¿sí? Ageo, que le va a hablar a un pueblo que tenía una tarea para hacer, un pueblo que tenía un trabajo por hacer y no lo estaba haciendo. Dice Ageo el capítulo 1, del versículo 2 al versículo 5. Ageo capítulo 1, versículo 2 al versículo 5, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Versículo 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 9, buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desolada y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Acá el escritor está haciendo la definición de lo que realmente el pueblo de Israel amaba. ¿Qué amaba? Hacer lo que ellos querían, hacer sus propias casas. Desde el momento que Dios le dio la palabra de volver a su tierra y reedificar la casa, hasta este momento que Ageo escribe, pasaron 16 años. 16 años de por medio estuvieron pasando y el pueblo de Israel postergaba lo que tenía que hacer. Postergaba un año, porque el año que viene, postergaba otro año, tal vez el año que viene va a ser mejor. Postergaba y postergaba y postergaba. ¿Cuál era su objetivo? Hacer primero su casa. ¿Dónde estaba su deleite? ¿Dónde estaba su amor? En hacer lo que ellos querían. Y fíjate la intensidad con que lo pone, porque dice el versículo 9 que leímos, porque cada uno de vosotros corre, corre, claro, para mis prioridades, para mis necesidades, para lo que yo quiero hacer, para lo que me produce satisfacción y deleite, yo lo quiero hacer ahora y que sea ya. Pero decía el profeta, pero este pueblo dice, no es el tiempo todavía de servir al Señor, de hacer las cosas del Señor, y postergaban una decisión, una determinación de hacer las cosas
que Dios le estaba pidiendo. ¿Cuántas veces nosotros a veces actuamos de esa manera? Primero hacemos lo que nosotros queremos, primero ponemos nuestro trabajo porque queremos tener más, primero ponemos nuestra familia y decimos, no, necesitamos el tiempo de familia. ¿No has escuchado esto cuando llegan los domingos? Vamos a congregarnos, vamos a estar en la reunión. No, necesitamos nuestro tiempo de familia. Necesitamos tener nuestro tiempo, por eso no nos congregamos, por eso no estamos en la iglesia, por eso no estamos haciendo estas cosas. O no puedo hacerlo porque tengo mi trabajo, porque mi trabajo me lleva muchísimo tiempo y porque tengo estos horarios. ¿Saben qué? Por eso decía recién, donde está nuestro corazón, donde están las cosas que nosotros amamos, es lo que define nuestro tiempo y nuestro esfuerzo y nuestra inversión en eso que estamos haciendo. Filipenses capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2. No habla de un personaje ahí, ¿sí? De Timoteo, pero Filipenses capítulo 2, versículo 21 y 22. Me gusta la frase que utiliza acá el escritor porque dice, lo voy a leer un versículo anterior para que lo podamos entender. Espero en el Señor, versículo 19, espero en el Señor Jesús enviarlo pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, la misma alma, la misma pasión, el mismo ímpetu, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y dice versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Y sabe lo que significa la palabra buscar? Significa celeo, ¿sí? No te lo estoy cambiando la traducción. Significa buscar, poner celo, preocupar. Y Pablo escribe acá y dice, todos buscan lo suyo. La diferencia, ¿sabes cuál es? Es que solamente algunos se preocupan por lo que es realmente de Cristo. Ahora la pregunta, como decíamos, del millón. ¿Qué nos está pidiendo Dios a cada uno de nosotros en este 2021 que no estamos rindiendo? Tal vez estamos muy posicionados por nuestras vidas, por lo que nosotros deseamos, por lo que nosotros queremos, por lo que nosotros anhelamos. Y no está diciendo Dios, deja de lado tu familia. No está diciendo Dios, abandona tu trabajo. No está diciendo Dios, deja de estudiar. No está diciendo Dios que corras a cada una de esas cosas para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes lo que te está diciendo Dios? Que rindas todas esas cosas a la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, dame a tu único, a quien amas, él estaba diciendo, dame lo que realmente te produce deleite, lo que te produce satisfacción, lo que te motiva a caminar, lo que te motiva a hacer las cosas. ¿Y sabes cuál es lo que nos está pidiendo de nosotros? Que realmente rindamos nuestras vidas a Él. Primera de Corintios capítulo 6, 20, habiendo sido comprado por precio, dice ahí la palabra de Dios, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra glorificar? Significa doxazo, significa rendir. Rendir. Sabiendo que hemos sido, decíamos recién en la cena del Señor, comprados por un precio, Dios está pidiendo que hoy rindas tu vida, que no luches con Él. Ahora, ¿sabes cuál es el mayor desafío? Es que a veces no creemos que si rendimos nuestra vida a Dios, nos va a ir mejor. Dudamos de que si rendimos nuestra vida, nos puede ir para atrás. Dudamos de decirle a mi jefe, ¿sabes qué? Nosotros nos juntamos el jueves, ustedes el miércoles. Dudamos de decirle, quiero salir el miércoles temprano del trabajo para estar en la reunión. Dudamos de decirle, no me pongas un trabajo, no me pongas una actividad el día domingo donde puedo estar reunido con mis hermanos. Dudamos porque tenemos miedo a perder el trabajo. ¿Sabe lo que hizo realmente Abraham? Acompáñame al libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, el capítulo 11, nos va a revelar otra faceta de Abraham con respecto a Dios. Hebreos, el capítulo 11, ¿sí? Hebreos capítulo 11 y versículo 17. Dice así, capítulo 11 del libro de Hebreos, versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas
ofrecía a su unigénito. Versículo 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en un sentido figurado también le volvió a recibir. Dice la palabra del versículo 19, pensando, logizomais, ¿sabe lo que significa? Tener, por cierto, tener una conclusión clara. Abraham tenía en claro que si él rendía su vida, si él rendía su hijo a la voluntad de Dios, Dios iba a ser aún mucho más generoso e iba a manifestar lo que dice acá, su poder, por haber confiado en él. ¿Te acuerdas después de los 3 días que hizo Abraham? Dice que Abraham llegó hasta el pie del monte y le dijo a sus siervos, a los que había llevado con él, llevo la leña, llevo esto, llevo aquellas cosas, voy, dice, pues, a adorar con mi hijo. Iremos, y dice, y volveremos. Antes de salir, Abraham ya sabía y confiaba en el poder de Dios. La pregunta es, ¿qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué tenemos que aún no rendimos delante del Señor? Dice el versículo de San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. La prueba de que realmente amamos a Dios es que guardemos sus mandamientos y rindamos nuestra vida a Él. Este es el primer punto. Lo que nosotros amamos, ¿lo rendimos a Dios? Decía el Señor Jesús que donde esté vuestro corazón, ahí va a estar nuestra fuerza, ahí va a estar nuestra motivación, ahí van a estar nuestras fuerzas, ahí va a estar nuestro tiempo, nuestra inversión. Te invito a que inviertas tu vida en el Señor Jesús. No dejes de pasar este tiempo, no digas para mañana, no dejes pasar años. Hasta yo me pregunto, Señor, ¿yo estaré haciendo algo o estaré postergando algo que me estás pidiendo hace tiempo? 16 años, es casi un cuarto de una vida de un ser humano, o tal vez la mitad, no sé cuánto Dios nos va a permitir vivir, pero te estás dando la oportunidad todos los días de que te rindas a su voluntad. Pero la respuesta muchas veces es, no es el tiempo, no es el tiempo. Soy joven, tal vez más adelante, tal vez cuando ya tenga trabajo, tal vez cuando ya termine mi carrera, tal vez cuando... Y el mismo Pablo decía, todas las cosas son lícitas, pero no todas convienen, no todas convienen. Pongamos en primer lugar a nuestro Señor. Segundo punto, Salmos capítulo 25. Vamos a ir un poquito más rápido con esta meditación. Salmos capítulo 25. O sea, primer punto, rindamos lo que amamos a nuestro Señor. Capítulo 25 del libro de Salmos, el versículo 14. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. Vuelvo a decírtelo de nuevo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El segundo punto es cómo está nuestra comunión diaria con el Señor. Porque cuando recién comenzamos decíamos, el 2020 terminó con una evaluación de mi vida, haciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal, poniéndolo sobre la mesa para que Dios determinara qué es lo que estaba equivocado, en qué debería mejorar y en qué debería pedir perdón por no hacer lo que Él me estaba pidiendo. Pero en este 2021 estamos comenzando el año y hay una proyección hacia el futuro. Y si querés conocer y si querés saber qué es lo que Dios quiere de tu vida, tenés que pasar con el Señor tiempo. Tenés que pasar con aquella persona que decimos que amamos, que decimos que es nuestro Señor, que decimos que es nuestro Salvador, pasar tiempo con Él. Decía recién en una de las canciones que cantamos, a tus pies arde, ¿qué cosa? Mi corazón. Pero el Señor quiere revelarle su voluntad hacia nuestras vidas, pero quiere que pasemos tiempo con Él. Y quiero que veamos dos ejemplos. Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, el capítulo 1.
El libro de Apocalipsis todos sabemos, o tal vez por ahí no lo he escuchado, o tal vez sí, sabemos que es el libro de las revelaciones, ¿sí? Un libro que revela todos los eventos futuros de lo que va a sufrir la humanidad, teniendo como el termómetro principal el pueblo de Israel. Y va a mencionar todas las cosas que van a pasar, pero vos fíjate que Dios se lo dijo a Juan. Juan era una de las personas que comúnmente él mismo dice, el discípulo que Dios, a quien Jesús amaba, el que tuvo la oportunidad de recostarse sobre el pecho del Señor Jesús, el que estuvo cercano a las cosas que el Señor estaba pasando. Era uno. Pero fíjate lo que dice aquí en el capítulo 1 de Apocalipsis. Estoy con primera, Apocalipsis hay un solo libro, no tiene ni primera ni segunda. Dice versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Primera cosa que quiero que veas. Recién decíamos que donde esté nuestro amor, va a estar nuestra motivación, ¿no? Va a estar nuestro esfuerzo, nuestro avance. Dice en el mismo capítulo 1 de Apocalipsis, te invito a que lo busques, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo, ¿qué dice? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan estaba por una causa en ese lugar. Era porque era un testigo de la persona de Jesucristo. Capítulo 1 y versículo 2 dice 2 veces la palabra testimonio, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, y dice, y del testimonio de Jesucristo. Las 2 veces que utiliza la palabra testimonio, la utiliza de 2 maneras distintas. La primera es martureo, ¿sí? Que ha dado testimonio. Martureo es aquel testigo que ha visto cosas y lo tiene que declarar. Por ejemplo, si te toca ver un accidente o si te toca ver un arrebato de un bolso o si te toca ver algo, la policía llama ¿a qué? A testigos. Que los testigos vengan y cuenten qué es lo que está pasando o que cuenten cómo fue el hecho que sucedió. Ese es el primer sentido, martureo, un testigo, aquel que testifica con su boca. Pero la segunda vez que utiliza la palabra el testimonio, ¿sí? Habla ahí, dice el testimonio de la palabra de Dios, pero la segunda, el testimonio de Jesucristo, la segunda vez es marturia. Y la segunda no tiene que ver con una cuestión verbal. ¿Sabe lo que significa la segunda? Prestar o presentar evidencias. Juan cuando se presenta en primera de Juan, o en el libro de Juan también, dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestros ojos o nuestras manos palparon, tocante al verbo de vida. O sea, presentar evidencia de lo que era la persona de Jesucristo. Eso estaba haciendo Juan. Juan no era una persona que estaba sentada diciendo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿qué esperas que yo haga? Señor, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en este 2021? Era una persona que estaba trabajando por causa de Cristo, estando en ese lugar en Pasmo, pero él era un testigo de la persona de Jesucristo. La primera de las cosas, si querés que el Señor revele su voluntad en tu vida, comenzá a servir. ¿No conoces tus dones? No importa. Comenzá a trabajar en la iglesia. Comenzá a decir, Señor, ¿qué querés que haga? No existe una parte de nuestro cuerpo que esté inmóvil y que no sirva para nada. No existe una parte de nuestro cuerpo que no trabaje en dependencia de los otros. ¿Sabés en dónde existe una disolución en el cuerpo? En la iglesia. Porque muchas veces, siendo, aunque sea un dedo, o siendo, aunque sea una oreja en el cuerpo de Cristo, nos tomamos la atribución de decir, yo no voy a hacer nada. O tal vez te tomás la otra parte. Si yo no hago esto, no quiero hacer otra cosa que no sea esto. Tenemos funciones específicas, como el cuerpo humano es, pero también tenemos que ser humildes y reconocer que dependemos de otro.
dependemos de autoridades dentro de la iglesia, dependemos de la palabra de Dios en la iglesia, dependemos de nuestros hermanos, tal vez del que más habla, como de aquel que está más retraído y no dice una sola palabra. Pero necesitamos de cada uno, que cada uno de nosotros nos movilicemos por unas cosas. ¿Qué cosa? La causa de Cristo. Juan era un testigo, no solo de lo que decía con respecto a la persona de Jesucristo, sino que él había visto a Dios en todo lo que tenía que manifestarse aquí en la tierra a través de Jesucristo. Te muestro el segundo ejemplo. Daniel, el capítulo 2. Daniel, capítulo 2. Daniel es otra de las personas que tuvo el privilegio de recibir de Dios revelación. Revelación profunda. Revelación con respecto a eventos futuros. Y Dios no quiere ya, porque dice Apocalipsis, revelarte cosas que van a pasar en el futuro. Ya está, el Apocalipsis se cerró y termina diciendo que Dios no va a agregar nada y tampoco va a quitar nada, pero dice también aquí que saca y pone que ¿qué va a tener? Maldición de parte del Señor si lo hace. Ya está, el futuro ya sabe lo que va a pasar. Vos tenés que saber lo que te tiene que pasar ahora. Vos tenés que saber lo que tenés que hacer ahora en este tiempo presente. Daniel capítulo 2. Vamos a ver un ejemplo de Daniel. Versículo 17 dice, no sé si ustedes se acuerdan, si vamos a hacer un poquito de historia. Nosotros, no sé si se acuerdan, el capítulo 2 tiene como título, dice, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Y sabemos que tenía un sueño que lo atormentaba y un sueño que no lo dejaba dormir, pero que no se lo reveló a sus sabios, sino que le dijo a sus sabios, denme la interpretación. Y como no se lo pudieron dar, dice la palabra de Dios, que él mandó a matar a todos los sabios, entre ellos Daniel y sus amigos. Pero Daniel cuando se entera, ¿sí? Y este es otro ejemplo aparte de lo que estamos diciendo, cuando se entera, lo primero que hace es, dice el versículo 17, luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael, a Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios de los cielos sobre este misterio. Primera cosa, no salgamos como locos cuando nos pasa una situación difícil o de vida o de muerte. Primero vamos al Padre, en oración. Primero oración. Pero segundo, busca a quienes compartirles motivo de oración. Ahora entendés cuando decimos vamos a compartir en la reunión motivos de oración. Daniel, que es un ejemplo de oración, ¿qué hizo? Buscó a sus amigos, le dijo, oremos por esto. Oremos por esto que necesitamos de velar. Mismo capítulo 2, versículo 30. Y dice, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que dé a conocer al rey la interpretación, para que entienda los pensamientos de su corazón. Y capítulo 2, versículo 47. Y el rey dice, ¿habló a quién? Habló a Daniel y dijo, ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Qué privilegio para Daniel poder decirle a una nación pagana, a un rey pagano, Dios es real. Dios es el Dios de los misterios. Dios es el que revela. Ahora entendemos el propósito del capítulo 25 de Salmos, versículo 14. Él quiere tener intimidad con nosotros. Él quiere revelarnos las cosas que nosotros debemos hacer. Él, decimos siempre, ¿no? Tiene un propósito. Tiene una razón de ser nuestra salvación. No es como decía recién y nos hacía recordar Juanma, tenemos un lugar en el cielo, listo, ya está, ya me conformo con esto. Ya tengo mi lugarcito, mi espacio, no en el mundo, sino mi espacio en el universo, con Dios. No es eso, no es eso solamente, es un propósito divino. Dios quiere revelártelo, pero no se lo revela a cualquiera, se revela a los que pasan tiempo con el Señor. Ahora, 4 características, y con esto vamos a terminar, que se necesitan para tener la intimidad con el Señor. Capítulo 1 de Daniel.
4 características. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que en él bebía, y pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Capítulo 1 y versículo 8. La primera de las cosas que tenemos que tener en claro para tener comunión con el Señor es determinación y acción. Vos tenés que tener determinación, yo debo tener determinación. No podemos comenzar nuestro día y decir, bueno, si hoy tengo tiempo, me voy a sentar a leer la Biblia, y si hoy tengo tiempo, voy a hacer un tiempo de oración. No, no es si hoy tengo tiempo. Tengo que determinar en mi vida, proponerme en mi vida, que lo primero que voy a hacer es pasar tiempo con el Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. Determinación. Tomar una decisión, una resolución en mi mente y llevarla a cabo. Porque si no, también quedan buenos deseos. Este año voy a hacer, bueno, tal vez voy a hacer si puedo, si tal vez tengo tiempo, o si no, determinate, organizate. Primero el Señor y después las cosas que yo necesito hacer. Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahora vos fíjate, te voy a mostrar 2 ejemplos de proposiciones. En el corazón, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sabes lo que significa acá no contaminarse? No profanar, no ensuciar su vida. Deja el dedito ahí. Eclesiastés, el capítulo. Eclesiastés, vamos a ir, libro de Eclesiastés. Capítulo 2 y versículo 1. Acá tenemos el otro ejemplo. Daniel era ya un esclavo al servicio o estando en la condición de siervo en una nación pagana, porque siempre fue siervo de Dios por eso. Capítulo 2, versículo 1 de Eclesiastés. Acá tenemos a otro, pero este es un rey que un rey que comenzó por el camino del Señor, y dice, y dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría, y gozarás de bienes, mas he aquí que esto también era vanidad. Y fíjate lo que dice el versículo 2, a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Y versículo 3, propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón con sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupaban debajo del cielo todos los días de su vida. Quiero que subrayes, versículo 3, propuse en mi corazón agasajar. ¿Sabes lo que significa la palabra agasajar? En el original, mashak, hacer fiesta. ¿Qué diferencia entre la determinación de Daniel en su corazón y la determinación de Salomón en su corazón? Uno dijo, no me voy a contaminar, me voy a preservar para el Señor. Y el otro que dijo, voy a hacer una fiesta a mi carne. Le voy a dar todo lo que quiere, todo lo que desea, todo lo que anhela. La voy a alimentar con ganas para ver qué es lo que pasa. Realmente la determinación y la acción es lo que marca la diferencia en nuestra vida. ¿No lo leímos recién con respecto a Timoteo? Cada uno dice busca lo suyo, pero Timoteo no. Timoteo era distinto, él busca algo distinto, él busca hacer las cosas de Dios. Daniel, capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces, primero, determinación y acción. Segunda cosa, oración. Daniel lo hizo, ahí ya lo leímos recién, que buscó amigos para orar. Te invito a que leas el otro versículo de Daniel, capítulo 6 y versículo 10. Capítulo 6 y versículo 10 de Daniel, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios, como lo solía hacer antes. La oración para Daniel era la parte más fuerte de su vida. El orar, el pasar tiempo con el Señor, en clamarle al Señor, Señor, te necesitamos. Ahora, la oración tiene un precio. A Daniel le costó ir a la fosa de los leones, el precio de su integridad.
el precio de su integridad. Entonces, no solo determinación y acción, sino también oración. Tercer requisito, Daniel 2:30, que lo leímos ahí recién. El tercer requisito dice, y a mí me ha sido revelado este misterio. Y yo quiero que subrayes esta frase si la tenés con lapicera, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Daniel, con todo lo que había recibido de parte del Señor, con la gracia que había logrado delante de su rey y delante de los que estaban a su alrededor, él decía, esta gracia que estoy recibiendo no es porque yo sea mejor, no es porque me crea mejores que otras personas, sino porque esta es la que Dios me da para compartir a las otras. La tercera de las cosas que poco se habla y poco se vive es la humildad. La humildad de nuestras vidas. El reconocer que todo viene de la mano de Dios. Y el cuarto, ¿sí? El cuarto punto, el capítulo 1 de Daniel y el versículo 17, y a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. La cuarta de las cosas se la pasó conociendo no solo lo que le obligaban a conocer, las cosas que el mundo lo rodea para saber cómo responder en ese entorno. ¿Sí? Hoy que tenemos que presentar defensa apologética, defensa de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos, pero debemos conocer. Y Dios dice que le dio una gracia mayor, le dio más conocimiento, no solo de la verdad, sino también de quién es Él. Por eso hoy te invito, en este primer día de la semana, en esta segunda, tal vez tercera semana que empezamos a transitar de este enero 2021, rendí lo que más amas al Señor. Pero segunda de las cosas, cultiva tu intimidad diaria. La intimidad no es solamente me encierro en mi casa, me encierro en mi cuarto, que es así. Si no pasas tiempo ahí en tu pieza, arrodillado y con la palabra del Señor, no vas a tener un comienzo. Pero ese comienzo que empezó allí, en la intimidad, llévalo al exterior. ¿Dónde? Con determinación, con humildad, dando a conocer a Dios en cada paso que damos. Te invito a que realmente puedas amar más al Señor, rendirte, no luches con Él. Ya sabemos que no hay nadie que se le pueda resistir. Él es el Todopoderoso, ni siquiera Satanás. ¿Te acordás cuando dice Colosenses que presentó victoria sobre los que estaban en la tierra, sobre los muertos, sobre los vivos, sobre en todo la cruz trajo victoria? Y Dios te invita a que vivas una vida de victoria. No espere a que pase este 2021 y te encuentres en diciembre diciendo, tal vez si hubiera hecho esto para el Señor. No, confía como Abraham, rendí lo que amas y vas a ver cómo Dios va a obrar con poder en tu vida, pero también en la mía, también en la mía. Vamos a orar para terminar en esta mañana. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias, Señor, por el ejemplo que tenemos en tu palabra. Hombres, Señor, y también mujeres, Señor, que se rindieron, Señor, hacia ti, que se animaron a confiar, que se animaron, Señor, a realmente vivir lo que es la vida cristiana en dependencia de ti. Padre, te damos gracias porque tenemos tu palabra, tenemos el ejemplo de Jesucristo para nuestras vidas, tenemos, Señor, una iglesia donde estar, como decimos secularmente o tal vez a la ligera, tenemos todas las condiciones. Tenemos todo bajo la condición de Dios para salir y triunfar en el mundo. Ayúdanos a que no sea un deseo, la determinación de pasar tiempo con el Señor, sino una acción constante, de vivir a nuestro Señor cada día. Bendice nuestros corazones, nuestras vidas, cada iglesia, Señor, el testimonio que has levantado en cada lugar. Porque, Padre, el mundo necesita luz, pero no la luz de nuestro conocimiento, sino la luz del conocimiento de Cristo. Bendecí nuestras vidas, Señor, y que podamos honrarte como tú te lo mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.